Buenos días. Soy el doctor Alejandro Gómez. Uno de los temas a los cuales me he dedicado en mi vida académica ha sido el tema de la prevención del suicidio, y en esa área hemos tenido con diversos grupos varios proyectos de investigación, publicaciones, y bueno, voy a referirme un poco a cuáles son las políticas actuales, lo que los hallazgos últimos de la investigación revelan como las acciones preventivas más útiles, y también señalar de repente algunas de los espacios todavía que hay de muchos, digamos, de desconocimiento y aún de incerteza. En esta primera diapositiva ustedes pueden ver las tasas estandarizadas por edad en ambos sexos en el año 2016. Puede verse que nuestro país tiene tasas relativamente medianas, por así decir. Puede verse que las tasas más altas se encuentran en el norte de Europa, ¿ya? Y bueno, el resto se distribuye de manera variada, digamos. Perfecto. Esta diapositiva pretende ilustrar medidas que pueden contribuir a la reducción del suicidio. En Estados Unidos, al menos, se hizo este estudio. Se ve, por ejemplo, que la restricción de armas de fuego, de acceso a armas de fuego, produce una importante disminución de las tasas del número de suicidios, también como la disminución de vehículos a motor que despiden monóxido de carbono. Eso se ha logrado mediante los convertidores catalíticos. Y la oferta de psicoterapia en servicio de urgencia también ha producido una reducción de los suicidios. Entonces, vamos a entrar un poco a Chile. Aquí tenemos algunas estadísticas nacionales que muestran que se produjo entre el año 2008 y el año 2005, más o menos 2004, por aquí, más o menos un aumento de las tasas de suicidio importante, ¿ya? Se ve también que la tasa hombres-mujeres ha ido disminuyendo. Esto quiere decir que con el tiempo han ido incrementándose el número, la proporción de mujeres que se suicidan. Vamos a ver eso también un poquito más adelante en otro gráfico. Aquí tenemos también desde el año 2000 al 2010, que fue como el periodo en que se observó mayor aumento de los suicidios en ambos sexos, como puede verse. Y esta diapositiva muestra las tasas de mortalidad por suicidio en distintas regiones del país, ¿ya? Puede verse, por ejemplo, que las regiones australes son las que tienen en general tasas más elevadas de suicidio, también la región, como se ve ahí, de Atacama. Estos gráficos los hizo información procesada por el profesor Pedro Sitko, y se ve aquí que hubo un aumento y un incremento importante de las tasas hasta el año 2008, y después se comienza a presentar una disminución de las mismas, ¿ya? Probablemente pensándolo muy bien, digamos, pensándolo con los deseos. Esto puede haberse debido a la implementación a partir de ese año, 2008, gradualmente del Plan Nacional de Reducción del Suicidio en que se ha empeñado el Ministerio, especialmente a partir de 2013, ¿no? Se ve ahí en grupos de adolescentes, de adulto mayor, como esto también sigue una dirección parecida. Esta diapositiva es muy interesante porque muestra que con el tiempo se ha ido produciendo un aumento de los suicidios por métodos que se han empleado, métodos violentos por sobre los métodos no violentos, ¿ya? Los métodos violentos son todos los que no son intoxicación o por fármacos o por gas, ¿ya? Con el tiempo entonces ha ido haciéndose más violento el suicidio en cuanto a sus métodos. Y aquí se ve un poco lo que habíamos señalado hace un rato, cómo han ido disminuyendo la relación entre hombres y mujeres. Entonces, aquí en el año 2000 eran casi 7 hombres por mujer en cuanto a tasas, y aquí ya se observa una diferencia, hay alrededor de entre menos de 5 veces hombres a mujeres.
Esta es la carga de enfermedad, es un concepto importante que muestra la contribución de la muerte por suicidio a la pérdida de años de vida perdidos. Y se ve que, por ejemplo, el porcentaje de las muertes por ambos sexos es del 2% en nuestro país, pero la carga de enfermedad es mayor y evidentemente mayor en los hombres que en las mujeres. En el mundo estas son las cifras de comparación y se ve de alguna manera que en promedio en nuestro país la carga de enfermedad por suicidio es mayor. Si vemos entre los 15 y 19 años, esto llega a 6,8 para ambos sexos por ciento y en hombres 9,3 y 3,8. Es evidente que estas cifras son más altas porque en estos grupos etarios hay menos muerte por muertes naturales. Y aquí puede verse entre los 15 y 19 años el porcentaje de muertes y el porcentaje de carga de enfermedad también para ambos sexos. Entonces, en buenas cuentas, el suicidio acumula cerca del 2,5% en la carga de enfermedad y esta fracción aumenta al cerca de un 7% en los adolescentes, que sería entonces un grupo en que el suicidio es muy importante, dada la proporción en que esta carga de muerte existe, esta causa de muerte. Acumula alrededor del 2% de la muerte, que aumenta cerca de 20% en la población adolescente. Ahí está la tasa de suicidio por edad, las muertes por suicidio. Vamos a pasar rápido esto. Y en cuanto a los métodos de suicidio adolescente, esto se ve también en el resto de la población en general. Claro, las muertes son las muertes por ahorcamiento, las más frecuentes. En Chile, el 86% de los suicidios ocurre por ahorcamiento o sumersión. ¿Ya? Y otros métodos se pueden ver ahí. Envenenamientos, armas, saltar, colisión no especificado. En este trabajo quisimos evaluar cómo se asociaba el suicidio adolescente en nuestro país con diversos factores sociodemográficos. ¿Ya? Este fue un estudio transversal que hicimos, publicado en 2015, como se ve ahí, y utilizó cifras, datos del año 2008. Y encontramos, en primer lugar, de que las tasas de suicidio son más altas en algunas regiones que en otras. Pero un dato muy interesante es que no todo el país presenta tasas de suicidio en que los hombres son mayores que las mujeres, sino que existen estos son servicios de salud, algunos servicios de salud en que las mujeres tienen tasas más elevadas que los hombres, por ejemplo, Concagua. Se puede ver. Todo lo que es amarillo, hay una diferencia a favor de las mujeres respecto a los hombres. Y también quisimos estudiar qué variables sociales, socioeconómicas, podían influir en el riesgo de suicidio diferencial entre distintos servicios de salud, que fueron las unidades de análisis que nosotros empleamos. Y vimos que variables que hacían la diferencia era, bueno, la edad, cuando hay más, dentro de la adolescencia a mayor edad, los grupos de 17 a 19 años tienen más suicidio que menores de edad. También hombres, ¿no es cierto? Estos son, aquí se ve 2,27 veces. Y estudiamos otras variables como el Gini, por ejemplo, que era la desigualdad social dentro de estos servicios. La razón 2020 también es otra manera de evaluar lo mismo. Y estudiamos por otro lado el porcentaje de pobreza, porcentaje de escolaridad, desempleo y monoparentalidad. Y encontramos que la monoparentalidad, o sea, el porcentaje de hogares que son regidos por uno de los padres, ya en ausencia de otro adulto, el porcentaje de hogares en que esto ocurría era un factor de riesgo, ya que aumentaba un 28% el suicidio en ese servicio de salud. Como se ve, y esto se mantiene, se observa en el estudio univariado y se mantiene en los análisis multivariados también, ¿ya? Sin embargo, estas otras variables como pobreza, escolaridad, desempleo no se asocian importantemente, ¿ya? Pero sí la monoparentalidad. Lo cual puede hacer pensar que podría haber intervenciones que pudieran ayudar a los cuidadores
cuando están en hogares monoparentales de manera de poder enfrentar mejor la situación de parentalidad. Sabemos que los hogares monoparentales son hogares bastante más estresados que los hogares biparentales en general. Este es otro estudio en que hemos estado trabajando, un FONIS, que aún estamos elaborando muchos resultados, tiene muchos datos, y que lo más interesante es que nosotros comparamos controles, intentadores y víctimas con trastornos psiquiátricos, para lo cual, por ejemplo, en el caso de los controles se utilizó el cuestionario del MIDI, en los intentadores también, pero exactamente lo mismo, y en las víctimas mediante autopsia psicológica, mediante el procedimiento de entrevistar proxies, ¿no es cierto?, otros informantes. Encontramos interesantemente que el 80% de los intentadores y de las víctimas tenía una alta prevalencia de trastornos psiquiátricos, 80% en ellos, y depresión y alcohol como los principales trastornos en los dos grupos. Y esto nos pareció muy interesante, que el acceso al tratamiento que habían tenido estos tres grupos era bastante diferente, en el sentido que las víctimas había tenido a lo largo de su vida solamente un 30% de acceso al tratamiento, ya, cosa que era diferente en los controles y los intentadores, en que más del 50% había tenido acceso. Lo otro que encontramos es que la historia de enfermedad era más corta en las víctimas que en los controles. Y también se veía esto en los intentadores, que la historia de enfermedad era más corta. Nos parece que aquí se pueden extraer algunas importantes conclusiones, en el sentido que es probablemente el acceso al tratamiento una de las diferencias importantes que se observan en las víctimas por suicidio en comparación con los grupos, con los controles con enfermedad psiquiátrica y los intentadores con enfermedad psiquiátrica. Y que mejorar este punto podría también tener un efecto beneficioso en el sentido de disminuir la tasa de suicidio de ese grupo. Estrategias de prevención. Hay numerosas estrategias, se han intentado, aquí vamos a ver algunas, como están ahí: la restricción de métodos suicidas, tratamientos para sujetos vulnerables, tiene que ver con lo que acabamos de ver, estrategias a nivel comunitario, poblacional, estrategias a nivel de atención primaria, el entrenamiento de centinelas o gatekeepers, estrategias relacionadas a los medios de comunicación sociales y estrategias que han utilizado la telefonía celular o el internet. En cuanto a la restricción de métodos suicidas, existe ya bastante evidencia de que tanto la restricción de varios métodos, como desde armas de fuego, analgésicos, barbitúricos, pesticidas, importantes, barreras contra caídas en lugares de altura, por ejemplo, y la detoxificación del gas doméstico y los convertidores catalíticos reduce la probabilidad de suicidio. Pero no solamente en los grupos que utilizan estas armas, porque uno podría pensar de que muchos de estos van a cambiar de método. En realidad, aparentemente hay un grupo que puede utilizar otras armas, es que ve restringido, por ejemplo, el acceso a armas de fuego, pero aparentemente también hay una disminución de la cifra total de suicidios, ¿ya? Tratamientos. Existe evidencia que existen varios tratamientos farmacológicos que tienen utilidad en la prevención del suicidio. De hecho, el carbonato de litio y la clozapina hace tiempo se han demostrado una eficacia antisuicidal marcada y se están usando con esa finalidad. También los antidepresivos, existen diversos estudios, tanto ecológicos como estudiando a víctimas por suicidio y midiendo, por ejemplo, evaluando el uso de antidepresivos que habían tenido, que demuestran que los antidepresivos tendrían una eficacia preventiva, especialmente el uso de antidepresivos de mantención, ¿ya? Tratamientos psicológicos, existen también diversas estrategias psicológicas, que llamamos habitualmente psicoterapéuticas, que también se asocian a reducción del riesgo. Tenemos la terapia cognitivo-conductual, terapia conductual dialéctica de Lenihan, terapia de resolución de problemas, el cuidado ambulatorio intensivo, en que se aplican estrategias cognitivo-conductuales según el caso, son eficaces.
También existe otro tipo de tratamiento como las terapias multisistémicas. Y recientemente hay un trabajo publicado muy interesante en que una intervención breve en sala de urgencia reduce los intentos de suicidio y las hospitalizaciones psiquiátricas hasta meses después de esta intervención breve en sala de urgencia. En cuanto a intervenciones comunitarias, los seguimientos a intentadores de suicidio han tenido resultados mixtos. Algunos con buenos resultados, otros con resultados aparentemente nulos o no demostrables. Se han usado seguimientos con envío de tarjetas o correos electrónicos a estas personas en tiempos predefinidos, cada 2 meses, cada 6 meses, una vez al año, y se observa qué pasa después, se compara con un grupo que no se ha hecho, y se ha visto que hay una reducción del suicidio en aquellos que recibieron estas tarjetas. También apoyo telefónico post-intento, seguimiento estructurado mediante diversas técnicas, entrevistas, etc. Y también uso de apoyo telefónico, manejo colaborativo con equipos de salud mental en la atención primaria para pacientes de mayor edad. También han demostrado una disminución de intentos de suicidio. Las diversas intervenciones a nivel escolar han obtenido efectos en reducción de ideación suicida e intento, y aquí hay que mencionar, por ejemplo, el modelo SOS, que se basa en sesiones en las cuales los alumnos mismos reciben información acerca de cómo poder evaluar sus propios estados emocionales y puedan evaluar y detectar en otras personas alteraciones una disminución de su estado emocional, por ejemplo, síntomas depresivos, y puedan intervenir al menos inicialmente sobre sus propios compañeros. También existen otras intervenciones que se han diseñado, como el modelo QPR, que enfatiza más bien la formación de profesores, de orientadores u otro personal en los colegios, en el sentido de poder evaluar la presencia de riesgo suicida en casos en que les parece que estos alumnos pueden tener riesgo, tanto por deterioro de su rendimiento escolar, como la aparición o la evidencia de cambios conductuales o síntomas emocionales en el colegio. Existen también intervenciones que han probado que se han dirigido a elevar la conciencia de la comunidad, por así ciudadana, sobre el riesgo del suicidio, y en algunos casos se ha observado que se produce después de ello un aumento de llamadas a teléfonos de ayuda, ¿ya? Solamente. Sin embargo, en otros trabajos se ha encontrado claramente reducción de las ideas o planes de suicidio y reducción de los suicidios. Esto habría que evaluar un poco mejor. Existen algunas personas, algunos autores importantes que señalan que estas campañas de elevación de conciencia pueden tener efectos complejos, dado que en algunos casos pueden disminuir el riesgo, en otros casos pueden elevar el riesgo, algo que todavía yo creo falta por dirimir. Y estrategias de reconocimiento de la depresión. Existen muchos trabajos, varios trabajos se han ido acumulando. El primero fue el trabajo que se hizo en la isla de Gotland, en Suecia, en lo cual los médicos de ese lugar fueron entrenados en el reconocimiento de la depresión y el riesgo de suicidio. Y se observó, mientras duró esa intervención al menos, y se mantuvo esto un tiempo después, una disminución de la tasa de suicidios en esa región. Aparentemente, después de que se suspendió este proyecto, las tasas de suicidio volvieron al nivel anterior, ¿ya? Pero también, aparte de esto, que es muy importante porque muestra que mantener el reconocimiento puede mantener a la vez este efecto, es que ha habido otros estudios con otras metodologías, por ejemplo, metodologías ecológicas, por ejemplo, que se comparan distintas regiones que tienen distinto nivel de desarrollo de planes en este sentido, de reconocimiento y tratamiento del riesgo.
en que se observa justamente una diferencia que eso tiene efectos consistentes sobre la reducción del suicidio. Por lo tanto, este es un área en lo cual tenemos bastante evidencia avanzada. Y también hay intervenciones con multicomponentes que incluyen consultoría psiquiatra, como lo estamos haciendo en Chile, mayor acceso a antidepresivos y facilidades de hospitalización para casos de alto riesgo. También tendrían un efecto demostrado ya sobre la reducción del riesgo de suicidio. En los últimos años se han observado muchos trabajos que han enfatizado la formación de centinelas, o gatekeepers, más conocidos como gatekeepers, que se trata de capacitar personal, no necesariamente de salud, pueden ser de educación, u otras personas, incluso sin profesión ligada a la educación o a la salud, en la detección de casos de riesgo y su entrevista y su derivación en caso que parezca importante, que es necesario. Se ha evaluado estos planes de formación y se ha visto que sí, que son útiles en general si es que se acoplan a vías de derivación formales. O sea, obviamente podemos tener muchos centinelas formados, pero si ellos no tienen cómo derivar los casos que les parezcan de riesgo, eso no puede no tener mayor efecto. Y faltan estudios controlados claramente en esto. Medios de comunicación. Existe una asociación demostrada entre la difusión de suicidio y conducta de suicidio, la difusión por la prensa de suicidio y de conducta suicida, especialmente en sujetos con conducta suicida previa. Y se piensa que la difusión por medios de comunicación social es especialmente importante en los casos de suicidio en conglomerados, ¿ya? En estas especies, como se han denominado a veces como epidemias de suicidio, que de tanto en tanto ocurren. En esos casos, los medios de comunicación pueden tener una intervención muy importante en la medida que no difundan de manera perjudicial, podemos ver en otro momento eso, los casos de suicidio. Servicios telefónicos de Internet. Existen estudios en los cuales se hace un seguimiento por medio de Internet de pacientes en riesgo. Se hacen también hay estudios mediante intervenciones breves, mediante telefonía celular, de seguimiento telefónico, y estas intervenciones son aparentemente efectivas. También faltan algunos de estos clarificar más porque se ha encontrado en ciertos lugares que aparentemente mayor utilidad que en otros. ¿Ya? Existen, por ejemplo, algunas intervenciones de estas que parecen más eficaces en medios con mayor nivel socioeconómico que en otros. Y eso hay que verlo. Ahí falta todavía por clarificar. El tamizaje, que es la detección de casos de ideación suicida o de planes suicidas o de intentos de suicidio mediante el empleo de cuestionarios, por ejemplo, como el cuestionario Calla que se empleó en Chile. Tenemos hoy en día evidencia insuficiente que sostenga la utilidad de realizar esto, por lo menos en poblaciones de atención primaria. En colegios se ha pensado que podría ser útil para la referencia y tratamiento de adolescentes en riesgo. El problema mayor de los tamizajes es que tienen una gran sensibilidad pero baja especificidad. Entonces podemos tener una gran cantidad de casos positivos que sean falsos positivos. Ahora, los tamizajes en general per se no reducen la suicidalidad. Para lo que podrían ser útiles es para apuntar a la derivación de casos, la evaluación más detallada, más sistemática de los casos que aparezcan en estos tamizajes. Hay un estudio que se realizó en Japón que encontró que sobre poblaciones de 75 años los tamizajes eran útiles porque permitían detectar casos cuyo tratamiento o manejo podía disminuir la prevalencia del suicidio. En conclusión, la utilidad de algunas intervenciones parece estar acreditada. Falta por clarificar
más todavía la eficacia de algunos con estudios de mejor calidad. Con estudios de mejor calidad. Porque muchos de estos son difíciles de comparar, las metodologías son distintas, a veces son muestras muy pequeñas, hay que tener ahí falta todavía un mayor avance. A la fecha, las intervenciones mejor validadas serían la restricción de medios letales, programas destinados a la población escolar, tratamiento para enfermedades psiquiátricas de mayor riesgo, farmacológico y psicológico, y la educación continua a médicos generales, esta última está bastante acreditada ya a esta altura.